Dice así la palabra del Señor, la tienen en libro de Colosenses. Libro de Colosenses, voy a explicar un poquito algunas cositas aquí. Mi tema es el negocio de la guerra espiritual. ¿Sabe que la guerra espiritual es un gran negocio? Y el Señor me trajo a mí para desenmascararlo. Qué problema, ¿eh? Que me perdone el diablo, hermano. Dice así la palabra del Señor, la tenemos en Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la compartimos, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén, esta es tu palabra, Señor, por ella queremos ser revelados y levantados a un nuevo nivel de gloria. Den un aplauso fuerte, vamos. El apóstol tiene una revelación. Él más que nadie tiene su experiencia con el Señor y puede dar fe de que alguien cuando está gobernado por el Señor está completo en Él. Él, hablando de esa plenitud que tiene con el Señor, le profetiza a la iglesia colosa, que vamos a decir, le está diciendo a todo el mundo entero después que sus cartas fueron tomadas como escrituras. Primero eran cartas sencillas, después fueron tomadas más tarde como escrituras. Ahora, Él está diciendo que ustedes están completos en Él. Cuando hablamos de la palabra completo, estamos diciendo de algo que de repente ya no hay nada más que agregarle. Completo creo que es algo que está entero, que está lleno, que está pleno, ¿sí o no? Por sobre todas las cosas creo que Él va más allá de la parte física o obvia o evidente y habla de una plenitud, de algo completo pero en lo espiritual. O sea, también está hablando de algo altamente satisfecho espiritualmente. O sea, está diciendo, ustedes en Él lo tienen todo. Ahora, cuando hablamos de guerra espiritual, yo digo, tenemos que hablar de tres conceptos fundamentales. El primero es diseño, el segundo es revelación y el tercero es legalidad. Cuando hablamos de diseño, el estar completo en Dios fue el diseño del Señor desde el principio. ¿Qué diseño? Es un armado. Es algo que ya el Señor lo creó, lo elaboró de una forma, lo armó de una determinada manera. Cuando vamos al huerto del Edén podemos ver ese diseño realizado de forma prolija, inteligente y que resultaba. Aquella primera creación estaba completa en Él. Ese Adán y Eva en el huerto del Edén fueron un poco el reflejo de lo que el apóstol estaba hablando acá a la iglesia de Colosas. Ellos en Él estaban completos. En un sistema de relaciones que yo lo voy a nombrar así rápido y podríamos decir en 4 relaciones fundamentales que el ser humano tiene que tener. Estaba completo con Dios, para arriba, vamos a hacer una cruz para que se entienda. Estaba completo con Dios, estaba completo con el ambiente. O sea, los ambientes, aquella primera generación no los influían. Los ambientes no los hacían cambiar de ánimos. Ellos estaban en perfecta armonía con los ambientes, no contaminaban los ambientes, no había mal ambiente. Esa primera generación estaba en armonía con la creación de Dios. Con Dios, con la Eva, viene a ser la parte, digamos, relación, compañía social. No tenía problemas con su prójimo, no discutía, no se enojaba, no se mandaban a freír churro, andaban de la mano, los dos estaban contentos, no había resentimiento, no había bronca, no había odio, estaban felices los tipos. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y la última relación que estaba intacta era con Él mismo. O sea, Él no tenía ningún problema con Él, no tenía complejos, no tenía culpas, no tenía rebeliones, no tenía broncas, enojos, no tenía problemas de autoaceptación. No decía, uy, qué feo que me hizo Dios, qué gordo, qué flaco, qué ancho, qué morocho, qué rubio. No tenía eso porque estaba en una perfecta armonía con las 4 relaciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, el diseño estaba realizado de tal forma que no había nada más que aumentarle, nada más que agregarle. Creo que ahí es donde el ser humano fue puesto con una intención, pero había alguien alrededor que empezó a querer sacarlo de ahí, porque dice, si yo lo saco de acá adentro, a este lo voy a reventar. Y me hace acordar a aquellos que, no sé si le ha pasado alguna vez, tuvo problemas con alguien cuando éramos niños, ¿no? Y nos querían pegar y nosotros nos metíamos a casa y dice, no, acá no me va a pegar.
Porque está mi papá, porque está mi casa. Bueno, la serpiente astuta, me dice que era más astuta de todos los animales del campo, dice que empezó a tener un diálogo con Eva. Y empieza el capítulo 3 dialogando la serpiente con Eva y le dice: ¿con que Dios os ha dicho que si comen de los árboles del huerto van a morir? Eva le dice: no, de todos los árboles podemos comer, pero del único que no podemos poner del árbol que está en el centro del huerto, el árbol de la vida. Porque desde aquel día que comamos vamos a morir. La primera contrarrespuesta que le da la serpiente, el diablo le dice: no morirán. Lo trata de mentiroso a Dios. Dice: sino que aquel día que coman del fruto de ese árbol, les serán abiertos los ojos, serán como Dios y van a tener conocimiento del bien y del mal. Le dijo: no van a morir, no murieron. Serán como Dios, no fueron como Dios. ¿Se le van a abrir los ojos del bien y del mal? Sí, se le abrieron los ojos del bien y del mal. Entre medias verdades, el diablo saca inmediatamente, estoy hablando de forma espiritual, lo saca de ese contexto de armonía donde Dios lo había ubicado a aquella primera generación. Y ahí empiezan todos los problemas del ser humano. Desde el mismo momento que el diseño estaba perfecto y no había nada más que agregarle, cuando la mujer empieza a dialogar con la serpiente, va a su marido y los dos comen del fruto, amado, estaban dando un metamensaje. O sea, el diseño que Dios hizo, elaboró, nosotros también le podemos agregar algo. Porque cuando Dios los creó dentro de su soberana voluntad. Y cuando hablamos de soberana voluntad tenemos que decir que Dios, por amor, Él se dividió en sus voluntades y tuvo una voluntad que es cuando por la palabra crea el mundo, y una voluntad permisiva. La voluntad permisiva fue precisamente para eso, para que el Adán, aquella primera humanidad, pudiera escoger por amor quedarse con él. Pero ¿qué hizo con la voluntad permisiva aquel Adán? La voluntad permisiva es aquella voluntad que Dios puede manejar, pero aún sin estar de acuerdo con un hecho, una conducta, un panorama, Él no se mete porque lo permite. Y dentro de esa voluntad permisiva apareció esta serpiente también. ¿Qué hizo la serpiente? Inmediatamente lo desaloja espiritualmente del huerto, le arranca toda la autoridad, el dominio, la capacidad de administración, el gobierno que tenía aquella primera humanidad sobre la tierra. Y de forma limpia, digamos, porque fue legal lo que hizo, se acercó a hablar, rompió lo que Dios le había dicho a ellos, o sea, habló sobre lo que Dios había hablado. Entonces eso le dio legalidad a él. Claro que Dios, hablamos de legalidad, Dios es un ser legal, altamente legal, sin rayar al legalismo. Es legal y es fiel a su diseño. Inmediatamente esta serpiente se transforma en el hombre fuerte. El hombre fuerte es el que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento por ejemplo, cuando Jesús está enseñando a orar, que dice en el capítulo 11 del libro de Lucas, versículo 21, dice que cuando un hombre fuerte, armado, tiene todos sus bienes en paz, disfruta de sus bienes, todo lo que posee está en paz porque está armado y está seguro. Escuche, esta serpiente, que no era nada más y nada menos una encarnación del diablo, el diablo es un ser real. Y claro que está armado en este tiempo. Si diríamos de qué se sirve, primero del derecho legal que de forma voluntaria le cedió la humanidad. O sea, el diablo tiene derechos sobre la humanidad, se los ganó en buena ley. Ahora, tiene como armas, y está seguro, dice el Lucas, el hombre fuerte está seguro porque está armado y todos sus bienes, todos los bienes que están en paz, gozan de paz. ¿Qué quiere decir? Que él está seguro de lo que está haciendo con la humanidad. Primera arma que tiene es el derecho. Segundo, es la incredulidad. La Biblia dice que el apóstol Pablo en el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que les entenebreció el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué estaba diciendo?
los cegó. El mundo hoy no cree, este mundo cientifista, tecnologista, que tiene altos descubrimientos científicos y todo lo que podemos disfrutar hoy como mundo, como desarrollo y como ciencia, pero también hizo que la razón desvincule la realidad del diablo y que crea que el diablo es un mito, que es un cuento, que no existe. La razón ha llegado a ridiculizar la figura del diablo. Si ustedes miran bien, van a ver que hasta los dibujos animados son todos demonios, son duendes, son bichos. Y creo que de alguna manera la incredulidad se está metiendo ahí, como queriéndonos familiarizar con el mundo espiritual adverso, como mostrándolo como simpático. No pueden creer porque les tienen entenebrecido el entendimiento. Mire, hay una serie que el otro día estaba mirando que se llama Lucifer, que es como un modelo, lo muestran un flaco simpático y es el diablo, se llama Lucifer. Hermano, eso es lo que está haciendo el diablo. Se está sirviendo de un arma, el arma de su derecho, el arma de la incredulidad. Escuche, el arma del orgullo humano. En la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 20 en adelante, habla de cómo el ser humano se envaneció en sus propios razonamientos. Aún viendo todo lo creado y Dios ahí plasmado en lo creado, no pudo creer a Dios, lo negó. Y dice que se envaneció en su razonamiento, se enorgulleció. El hombre tiene un orgullo que cree armar una filosofía, una idea, una ideología. Escuche, dice en el versículo 24 del mismo capítulo que los entregó a sus bajas pasiones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, perdieron la costumbre. Es lo que está pasando hoy, amados, con las leyes que se están debatiendo para legalizarse, quieren legalizar el pecado. El diablo se está sirviendo de ese arma que tiene el orgullo humano, que le cuesta creer que hay un Dios. Otra arma que yo vi acá es la religión. Porque los seres humanos fuimos creados en aquel huerto para adorar a Dios. Y si alguien no puede encontrarse, adorar a ese Dios, lamentablemente va a empezar a querer darle forma a su fe. Y por eso hay tantas y tantas religiones en este tiempo. Por ejemplo, en la India hay como 5.000 dioses. El ratón, la vaca, el chancho, adoran a cualquiera porque el ser humano necesita adorar. Y ese arma el hombre fuerte lo usa a ultranza. Se mete en las religiones, en las afrobrasileras, en el vudú, el macumba. Hasta los hermanos católicos tienen un Cristo que no es el que nosotros adoramos, que es un Cristo ahí todo lastimado, herido, hecho bolsa, como no tendría que ser. Son armas, esas armas las está ejerciendo. Y la última arma que tiene, la quinta, es sembrar en las culturas un falso concepto de santidad. Es un arma tremenda porque, escuche, la santidad la hemos interpretado como que es exclusiva para algunos pocos. La santidad es para aquellos que, no sé, tienen caras de bueno, nunca hicieron nada malo en la vida y de repente se murieron haciendo el bien y bueno, y a los años se los canoniza y de repente terminan santos y de repente terminan con la coronita acá. Y otro concepto falso de santidad es que la santidad es un castigo, un sufrimiento. O sea, ¿quién va a querer ser santo, hermano? Tiene que dejar la mujer, te deja el vino, te deja todo. Fíjese lo que hace. Son armas tremendas. Son armas que el diablo está usando en este tiempo para subyugar a la creación de Dios en su pleno derecho. Pero como Dios es fiel a su diseño y fiel a su ley, a lo que decretó, a lo que creó con su palabra, como en buena ley le arrebató la autoridad del gobierno y todo lo bello que le dio a Adán en aquel huerto, en términos legales también tenía que ser arrebatada todo eso que perdió Adán en aquel lugar. Y es por eso que la Biblia nos enseña que viene Jesucristo a la tierra después de ser anticipado, pronosticado, profetizado. Y dice el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, si no me acuerdo mal, que dice que cuando vinieron los tiempos del cumplimiento, dice que Jesús nació de una mujer bajo la ley, o sea, empezó a cumplir todas las de la ley. En una oportunidad se levantó cuando debatían de la ley y dice: yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, yo no vine a abrogar, vine a cumplir. Jesús cumplió todas las pautas de la ley, hasta los impuestos lo hacían pagar.
Jesús no, dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que dice que un sacerdote como ese nos convenía. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es por eso que de forma legal Él cumple todos los preceptos de la ley. No se equivoca, no peca, no cede, no le da el gusto en la tentación en los 40 días de desierto, no tiene problemas con el sexo. Él vuelve a restaurar lo que aquel primer Adán perdió. Pero en la voluntad permisiva de Dios, el diablo pensó que manipulando al gobierno de aquel momento, Pilato y toda la casta de los judíos fariseos que estaban en el Sanedrín, pensó que a este lo matamos y se terminó el problema. Como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia. Pero sabe que lo estaba llevando a cumplir su perfecta voluntad. Cristo muere crucificado como un maldito, hermano, pero en esa cruz, muriendo como un maldito, pudo extraer todo el mal, todas las maldiciones, todo lo que había hecho el primer Adán y después hasta el día de él. Y por eso es que cuando Él resucita, primero va al infierno, no lo dice la Biblia literalmente, pero combate en el mismo terreno del infierno, combate con el mismo Satanás, lo mira de frente, lo mira a los ojos, pelea con él, lo vence a él, le quita las llaves de la vida, vuelve a la tierra y es aquí que dice: yo vivo y reino por los siglos de los siglos. Le tengo que dar vida al que se la doy, al que no quiero no se la doy. Un aplauso fuerte, vamos. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amados, esto me fascina a mí, porque el versículo 21 que yo mencioné del capítulo 11 de Lucas, el 22 sigue la idea. Y dice que cuando en el 21 dice: el hombre fuerte está seguro, está armado, confiado en sus armas y todo lo que posee está en paz. Dice, el 22 dice: pero hasta que vino uno más fuerte. Entonces lo subyuga, dice, después le habla en su casa, lo desarma, le saca las armas que el hombre este fuerte confiaba, lo desarma, lo reduce y le arrebata sus bienes, o algunas versiones, el botín, y lo reparte con aquellos que ama. Eso es lo que Jesús hizo cuando restauró el diseño original para que nosotros podamos estar completos en Él, no pedirle nada a nadie. Y le pido por el amor de Dios, ahora que usted está completo en Él, no permita que nadie le agregue nada, que quiera mejorar nada, porque a usted Dios ya lo hizo con todo. Aplauso, vamos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amados, volviste a estar como en el huerto del Edén. Ahí el diablo no te podía tocar. Y dice el libro de Juan, dice: el maligno no puede tocar a los hijos de Dios. No le crea al diablo cuando viene con ideas, con palabras, cuando viene a tratar de herirlo con indiferencia, con malos gestos. Crea que ya siendo hijo, habiendo heredado, teniendo cobertura, ya estamos en Él, estamos completos en Él. Y cuando hablamos de completo, vuelvo a la idea al principio. Escuche, Jesús también dijo que es preferible entrar al reino de los cielos con un ojo menos, una pierna menos, pero entrar. ¿Qué estaba diciendo? O sea, te está hablando no solamente completo del área física, sino del área espiritual. Te estoy diciendo, mi amado, en este tiempo, que tal vez hoy hay algo que vos sentís que te falta. Yo te pido el favor, no quieras que nadie foráneo a lo que Dios dice en su palabra quiera agregar algo a lo que Dios está haciendo o quiera mejorarte lo que Dios ya hizo en vos para completarte. Tal vez te falte un miembro del cuerpo, tal vez te falte un miembro de la familia, tal vez te falte algo, claro que sí, pero quiero decirte que en Él lo vas a empezar a tener todo, que no vaya más allá de lo que tenés que. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amados, nosotros podemos llegar, lamentablemente,
Pablo les soltó esta palabra a los colosenses, diciéndoles que en Él estamos completos. Y el problema empieza cuando nosotros queremos agregarle algo a lo que ya está completo. Y por las vías equivocadas, y con las personas equivocadas, y con los recursos equivocados, en los tiempos equivocados. Entonces, escuche, lo que Jesús arrebató y nos dio a nosotros, o sea, ¿qué hizo? Legalizó nuestra vida e ilegalizó al diablo. El diablo se quedó sin derechos. No puede ya más, sin derechos, activar, por lo menos con los hijos de Dios. Ahora, nosotros podemos, lamentablemente, y escucha aquí, que es algo muy común lo que pasa, sacarlo al diablo de ahí que está preso, sacarlo, abrirle la puerta y que nos pegue por todos lados como hacía antes. Lamentablemente, muchos cristianos viven esa realidad. Habiendo recuperado la autoridad, el gobierno, siendo movido por el Espíritu Santo. Primera cosa, escuche, le comparto, ¿cómo hacemos para, escuche, esto es imperceptible, para darle legalidad al diablo? Y usted le da legalidad al diablo y el diablo lo va a arruinar, Enfermedades, problemas, deudas, locuras, depresiones. Está haciendo este trabajo hoy en este mundo. Porque Él es fiel a su naturaleza. Jesús dijo, Él vino a robar, a matar y a destruir. Y eso digamos, está obstinadamente endemoniado para hacerlo. Y si no lo hizo es porque fue declarado ilegal. Pero uno lo puede sacar de esa ilegalidad y hacerlo legal de nuevo, darle todos los derechos. Y si recupera esos derechos, nos aplasta. Primero, si el peso, escucha acá, el peso legal de la Biblia nos cae encima. ¿Qué es el peso legal de la Biblia? La palabra de Dios, cómo Él creó al mundo, la palabra decretiva, y dijo, y dijo, y dijo, sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Escuche, lamentablemente nosotros no podemos pretender de que porque estamos bajo la gracia, la Biblia perdió su carácter de código penal o legal para los hijos de Dios. La carta de Pedro en el capítulo 2, versículos 7 y 8 dice que Él es, escucha acá, Él es precioso para los que creen. Pero la piedra que ha sido desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Escuche, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra por desobedientes, para los cuales fueron destinados, dice el versículo 8. O sea que cuando alguien transgrede una ley, escucha acá, las leyes están hechas para establecer el orden y el bien común de todos. Nunca son algo personalista, no es uno para el otro. Y cuando nosotros transgredimos cualquier tipo de ley, escuche, el peso de la ley nos cae. Yo tengo la costumbre que siempre ando tarde y lamentablemente ando apurado, y muchas veces ando de noche, ando autopista, y por ahí hay un cartelito que dice más de 60 máxima, y uno dice, ¿qué 60? No hay nadie, no hay nadie. Y uno dice, ¿qué 60, 120, 140? Nos ha pasado con los semáforos en rojo. Uy, si no hay nadie, yo cruzo. Parece que la ley no hace su efecto, pero a los días, hermano, te llega una cartita, una multa, 7 lucas, 10 lucas, porque el peso de la ley te cae. El ser humano está regido por 3 leyes según la Biblia. Escuche, la ley del pecado, que el apóstol Pablo la menciona en el capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 23. Dice que hay una ley en su mente que quiere servir a Dios, pero hay otra ley en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley. Es una ley. La ley moral, que el apóstol Pablo también la explica en el libro Romanos, capítulo 2, versículo 13 en adelante, cuando dice que los gentiles que no tienen ley, por la palabra de Dios que no la conocen, pero aún en su corazón tienen la ley escrita, y sus conductas los acusan y los inexcusan, depende de lo que hagan, porque tienen como un patrón, o sea, tenemos una ley adentro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Su hijo rompe algo y sale corriendo, no sabe por qué, pero dice, algo mal hice, ¿sí o no?
con 3 años se da cuenta ya. Porque hay una ley moral dentro de nosotros, pero también está la ley de la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos vivir guardados por Dios, como ese huerto del Edén, pero cuando hacemos algo que está en contra de la palabra, también Satanás, legalmente habilitado, y acá me voy a tomar de un versículo que está en el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 1, cuando habla de el acusador, Satanás te va a acusar. Y en aquellos días en Zacarías se presentó delante de Jehová. Después léalo, dice, acusaba al siervo de Dios, lo acusaba. Dios hoy sigue teniendo que escuchar las acusaciones que en su derecho hace Satanás por muchos hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que se congreguen, ¿y ellos qué hacen? No se congregan. La palabra de Dios dice que perdonen, ¿y ellos qué hacen? No perdonan. La palabra de Dios dice que no murmuren, ¿y ellos qué hacen? Mira, ¿qué hace el diablo? En su pleno derecho dice, la palabra de Dios dice que diezmen, ¿y ellos qué hacen? Le dicen, mira, tu palabra dice tal cosa, pero tu hijo hace tal otra. Y es por eso que hay tanta gente enferma. Por eso yo digo el negocio de la guerra espiritual. Porque muchos no se dan cuenta que Satanás sigue haciendo su negocio con muchos de nosotros. Que aún tenemos ley, palabras, recontra bíblicos, versículos bíblicos, estudios, seminarios. Y andamos predicando por todo el mundo. Hermanos, pero no hacemos un precepto de la palabra de Dios y ahí va a estar el acusador. Quiero decirte en este tiempo que cancelo toda aquella desobediencia que hayas tenido y voy a declarar que vas a tener la palabra de Dios en tu vida en muy alta estima y que cuando Satanás venga a acusarte no va a tener con qué, porque vas a ser mejor que aquellos edificadores que se creían plenos y desecharon la piedra que vino a ser cabeza de ángulo. ¡Oh! ¿Cuánto dice gloria a Dios? Levante la mano y diga, no me va a poder acusar por nada. Y si me acusa será mintiendo. ¿Dónde dice gloria a Dios? Mano, me voy con esto. Segunda cosa, yo tenía 3, pero voy a terminar acá. Segunda cosa, ¿cómo el diablo vuelve a recuperar legalidad? Si no tenía más derecho, no me podía hacer nada. Escucha, y si recupera legalidad, te acusa, te pega, te golpea, te enferma, te mata, te endeuda, te destruye la familia, el matrimonio, te mete vicio, droga, alcohol, depresión, fobias. Porque hemos perdido la legalidad y se la hemos devuelto a Él. Lo que Cristo arrebató. Segunda cosa, escuche, alguien que está devolviéndole la legalidad al diablo para que él haga lo que quiera, es el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El apóstol Pablo dice que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. El hombre natural es aquel que no pudo tener su experiencia con Dios. Escuche, el hombre natural es alguien que no tuvo una experiencia de nuevo nacimiento. Está como Nicodemo. Vio que Nicodemo era religioso, leía la Biblia, estudiaba la Biblia, predicaba la Biblia, era un principal de la sinagoga, pero no habían nacido de nuevo. Hay muchos en nuestras congregaciones que no han nacido de nuevo. ¿Y por qué viene? Y porque le gusta cómo predica la pastora. ¿Y por qué viene? Porque le gusta una chica. ¿Y por qué viene? No, porque el pastor es conocido y todos van para allá y vamos para allá. O sea, fíjese los motivos de por qué se acerca un altar a una iglesia. ¿Y por qué viene? No, porque está enfermo y vio que el vecino se sanó y viene a ver si se sana él. Escuche, atención, amarillo, alguien que vive en lo natural, que no tuvo su experiencia con el Señor. Escuche, algo más grave para mí, que el diablo lo enferme, no es salvo, no tiene salvación. O sea, puede ser, como le decimos a veces, es un primo, que no es un hermano, este es un primo. Viene, sale, se fuma un pucho en la vereda. Está bueno, hoy estuvo bueno el culto. ¿De quién predicó? Hoy predicó el apóstol Héctor, no sabe, la rompió. Espera. Bueno, dale, saca un pucho. Qué bueno. Escuche, no nació de nuevo, le cedió los derechos al diablo para que el diablo en su buena ley lo arruine. No conoce de la palabra, escuche, se pierde el privilegio más grande que tiene un ser humano acá en la tierra, que es ser cargado. Escuche, porque si no conoce ni al Espíritu Santo, porque
porque el Espíritu Santo no viene sobre aquellos que no nacen de nuevo, ¿eh? Jesús no va Dios no va a regalar la tercera parte de la Trinidad que solamente viene por motivos equivocados a las congregaciones. Que vive de los testimonios de los hermanos, que disfruta los milagros del otro, que se alegra cuando el chico o la chica que le gusta a él lo ponen a ministrar, por muchos motivos, hermano. Pero se pierde de conocer al ser más extraordinario de la tierra y de ser cargado por el Espíritu Santo, de vivir una vida en poder. Por eso en esta noche yo vine acá a romper los negocios de la guerra espiritual. ¿Sabe quién se lleva todo? ¿Quién hace el gran negocio acá? El diablo. El diablo está haciendo el gran negocio con la guerra espiritual. Porque hay muchos que no han nacido de nuevo y lamentablemente tienen un combate en su mente porque la guerra está en su cabeza. Ellos quieren ser buenos pero no pueden. Quieren orar, pero no les sale. Quieren dejar el vicio, pero están atados. ¿Por qué? Porque no han conocido el poder de Dios. Si sos uno de esos, mi amigo, en esta noche, yo quiero declararte que es el último día que el diablo te tiene atado de esa mente, de ese vicio. Quiero declararte que de acá salís con el poder del Espíritu Santo, con una sepultura de ese viejo hombre que ya no da para más, y que te levantas en poder para empezar a servir de acá junto al apóstol los próximos años de tu vida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amado, termino para no dejarlo, ya termino. Escuche. Hay muchas formas de legalizarlo al diablo. Consejo de hoy, no lo legalice. Vuelva a tomar la autoridad que Dios le dio en Jesucristo. Entonces, si no nació de nuevo, busquen hacer de nuevo, renuncia al pecado. Dice el libro de Juan, dice que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso fue manifestado el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Se están deshaciendo ahora. Escuchen, me voy con esto. ¿Cómo se ríe el diablo de muchos, hermano? ¿Cómo se les mata de risa? Escuche. Muchos con la guerra espiritual, ¿a quién le quieren matar? Vamos a hacer guerra espiritual. ¿A quién está dirigida la guerra espiritual? Al diablo, a sus demonios, a la potestad. Hacemos mapeo espiritual, cartografía, y tenemos que saber el nombre del intendente, cómo se llama, por qué nació y de dónde te viene, cuánto, y un laburo estudiando capaz en la universidad para hacer guerra espiritual. Pero cuando vos vas a la Biblia, escucha acá, yo quiero que usted en los próximos años empiece a apuntar bien donde tiene que apuntar. Porque si usted le apunta a un enemigo equivocado, usted nunca va a tener guerra. Porque si usted no erra la puntería o se equivoca de objetivo, nunca va a dar al blanco. Usted quiere matarlo al diablo y el diablo... Escuche, ¿cómo usted va a matar a alguien que ya está derrotado? O quererlo reducir. Si está reducido, el hombre fuerte. Escuche, hay gente que camina en una dicotomía. Tiene un enemigo derrotado y le quiere pegar, y escuche, y un enemigo que está más vivito que nunca y coleando. ¿Sabe quién es ese enemigo? Y yo le hablo en orden de prioridades. ¿A qué enemigo usted tendría que atacar primero? Lo dice la Biblia. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne, que se distinga bien carne con hombre natural. Porque el hombre natural es aquel que no tiene a Cristo, no discierne las cosas espirituales. Pero cuando el apóstol Pablo habla de carnal o de carne, ya está hablando de gente que se supone están convertidos. Se supone que están salvos. Y la Biblia dice que los designios de uno, de la carne, dice que tienen enemistad contra Dios. Que no se pueden sujetar a Dios, a la ley de Dios. Siempre hablamos de legalidad, por eso hablamos de legalidad. Ni tampoco quieren, porque los designios de la carne están en rebeldía contra Dios. Entonces hay mucha gente, hermanos, que en sus actos, en su lealtad a los designios de la carne. ¿Y cuáles son los designios de la carne? Lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 18 en adelante, 19. Dice, ¿qué son?
maledicencia, murmuración, lascivia, truanerías, hechicerías y cuántas cosas más. ¿Cómo será Pablo que cuando nombra los dones del Espíritu termina diciendo para tales cosas, amor, fe, benignidad, mansedumbre, templanza? Dice, para tales cosas no hay ley cuando habla de los frutos del Espíritu. Pero está diciendo entonces que también para las obras manifiestas de la carne hay una ley. Y que los designios de la carne combaten en el interior y terminan dando a luz obras manifiestas. Entonces, amados, nosotros nos matamos peleando contra el diablo, contra el enemigo. Mirá cómo estoy enfermo y cómo me endeudó y mirá el ataque que me dio y estamos re luchados. ¿Y qué te pasa? No sabe cómo el diablo me está dando hasta por abajo de la uña. Pero hermano, cuando vamos a ser objetivos en la mirada, vemos que muchos le han cedido los derechos al diablo y el diablo en su buena ley les pega, les roba, los mata, los destruye. Porque ellos, en vez de darles luz a los frutos del Espíritu, han sido leales a los designios de la carne. Me voy con esto y tienen que empezar a practicar una religión, porque la religión es el arte de la apariencia. No siento de hablar lengua, pero todos hablan, voy a hablar lengua. No me sale porque el ser que no es espiritual no le brota. Cuando se está predicando la palabra, se está durmiendo. Ya se hizo tarde, se me va el colectivo. Porque los designios de la carne no quieren, no le interesa, no disfrutan a Dios, su presencia, su palabra. Y por eso que es en este congreso de guerra espiritual, quiero sacarte la mira telescópica de donde la estabas apuntando. Está bien, el diablo es un enemigo, pero escuche, si vos no lo legalizás, es un enemigo derrotado. Si vos no le volvés los derechos funcionando de forma religiosa y dando a luz a los designios de la carne, no tiene con qué darte. Y es el tiempo de que empieces a apuntar al verdadero enemigo. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti, no del diablo, no de tu hermano, no de tu tía, no del pastor. Cuídate de ti mismo. Ay, acá, yo quiero despedirme con esto y soltarte esto, hermano. El gran negocio de la guerra espiritual lo hace el diablo con los hijos de Dios, pero Dios te propone un mejor negocio. Santificate con violencia, sometete a Dios y resistid al diablo después en ese orden, y va a huir. Escucha, me voy con esto. Los ángeles te van a rodear, te van a acercar, no van a permitir que ningún dardo del maligno dé al blanco en tu vida. A lo sumo te morderá el calcañar, pero la Biblia dice que vos le vas a aplastar la cabeza. Escuche, en una oportunidad, capítulo 1, versículo 7 en adelante del libro de Job. Y escucha aquí por qué le estoy diciendo que el diablo no pueda tocarlo. Dice que en un momento se acercaron los hijos de Dios y entre ellos Satán a la presencia de Dios. ¿Cómo será que al único que miró el Señor, Jehová de los ejércitos, es al diablo? Le dijo, se le dirigió y le dijo, ¿has considerado? ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Mire cómo algo así hacía Jehová. Qué bueno es si Dios se presentara como el diablo te acusa cuando no haces lo que la palabra de Dios dice, que Dios sea el que se luja contigo. Dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Dice, el versículo 9 dice, ¿cómo no lo voy a considerar? Parafraseo las palabras del diablo. Dice, si le he acercado a él, a todo lo que tiene, al fruto de sus manos, de su trabajo, y lo has prosperado grandemente. Escuche, ¿con qué piensa usted que Dios lo cercaba a Job? Según lo que dijo el diablo, ¿con un alambre de púa? No, hermanos, estaba cerca de ángeles.
Estoy declarando que si te pones en las manos de Dios, empezás a servirle a Él, te sometés, le resistís al diablo y te santificás. Vas a salir de haber legalizado al diablo, le vas a arrebatar los derechos como ya Cristo lo hizo, anulando el acta que nos era contraria a la cruz del Calvario de forma pública, y lo avergüenza, y lo avergüenza, lo avergüenza. Ángeles, ángeles, ángeles acerca de ti que acampen, te cuiden, te defiendan. No toquen tu vida, no toquen tu salud, no toquen tu matrimonio, no toquen tus finanzas, no toquen tus hijos. Vamos, estoy creyendo que los santos ángeles de Dios hacen lo que tienen que hacer a tu alrededor y te sirven, y te sirven, y te sacan. Hay alguien que no lo cree, así me mira. Amado, te estoy hablando de cosas que Dios va a hacer este nuevo tiempo sobre tu... Me voy porque no, parece que estoy hablando. No, dale un aplauso fuerte a esta clase de Dios, a esta clase. ¡Oh! Esto se volverá a llenar de ángeles, ángeles, ángeles. La gloria de Dios va a descender de norte a sur, este oeste, del país entero. Vendrán a recibir la palabra este lugar. Aquí cuidamos tu presencia. Santo, ministra, no ministra, no ministra, ministra, no ministra, no ministra. No se apagará, que tu espíritu descienda. Ahí está el Espíritu Santo. Ministra, no ministra, no ministra, ministra, no ministra, no ministra. Permite al Señor que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya. Vamos, suelta tu lengua. ¿Hace cuánto que no hablas lengua? Dice el Señor. ¿Hace cuánto que no hablas la lengua del Espíritu? ¿Hace cuánto que no hablas lengua espiritual angelicales? ¿Hace cuánto que no hablas misterios conmigo? Dice. Ay, amigo, yo te saco en esta hora de la condición en que te encontrabas, de haberle cedido los derechos legales al diablo. Hoy se los volvemos a sacar. Yo declaro que vivirás una vida en santidad, una vida en poder, una vida en autoridad. Recupera las almas que Dios te dio, recupera la autoridad, recupera la unción del Espíritu Santo. Permítele a la presencia de Dios que se siente en paz contigo, en comodidad, que te acompañe por donde vayas. Ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder, ahí está, que se rompa la cadena, que se rompa la cadena, que se rompa la cadena, si hay algo malo hoy en los cuerpos, la mente, ahora que salga ahora por el poder de Dios, que salga por el poder de Dios, que salga ahora. La sangre de Cristo quema, oh, quema, tiene poder. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está. ¡Ay, gloria! Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu y no se apagará, que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará. Oh, estoy declarando que Dios te saca de esa condición de víctima y te pone en lugar de victimario. El próximo víctima será el diablo, que se asusta. Oh, Ramais. Fuerte ese aplauso, vamos. Fuerte ese aplauso, vamos.